Queridos amigos, empezamos con este primer tema de nuestro curso de espiritualidad católica. Este primer tema va a ser sobre Dios creador. Indudablemente, cuando abrimos nuestra Biblia, la primera página, el pórtico de este maravilloso libro que es la Sagrada Escritura, es precisamente el relato de la creación. Para ser más exactos, doble relato de la creación, los capítulos 1 y 2. Podemos decir que la creación es como la obertura de esta gran sinfonía que es la Sagrada Escritura. Esa obertura inicial en la que se va a ir como desgranando toda esa historia de salvación, todas esas obras maravillosas que Dios hace en favor de los hombres, en favor de su pueblo, y que arranca precisamente con ese acto, con esa acción creadora de Dios sobre todo el universo y sobre el ser humano en particular. Bien, cuando miramos nosotros este libro de la Sagrada Escritura, nos encontramos ante todo que cuando al hablarnos de la creación se nos presenta, digamos, como punto de partida la grandeza y la belleza de las criaturas. Nos va presentando en ese relato del capítulo 1 todos y cada uno de los elementos de la creación, el sol, la luna, las estrellas, los animales, los mares, para culminar en la creación del ser humano. Nos presenta, digamos, esa grandeza de todo lo creado y también esa belleza. Dios todo lo hizo bien, vio lo que había hecho y era bueno. Nos presenta esa belleza de la creación, de tal manera que aparece claro, como afirmación primera, fundamental, básica, rotunda, de que Dios es el creador. ¿Qué quiere decir que Dios es el creador? Quiere decir que absolutamente todo lo que existe viene de Él. La fe cristiana, que ya tiene su punto de arranque también en una afirmación del segundo libro de los Macabeos, dice que Dios creó todo de la nada, es decir, no existía nada y Dios ha dado la vida a todo el universo. Dios es el creador absolutamente de todo. Sin duda alguna que en estos tiempos estamos más preparados que nunca para entender mejor esta grandeza y esta belleza de la creación. Lo digo porque hoy día precisamente la ciencia nos ha ayudado a progresar y a conocer mejor desde lo que son los detalles más pequeños del ser humano, del cuerpo humano, de cada órgano del cuerpo humano, de cada célula, hasta los detalles de lo que es el macrocosmos, las galaxias, los planetas, todo ese universo increíble. Toda esa grandeza y a la vez toda esa perfección, pensemos eso, como digo, la perfección de un órgano del cuerpo humano, la perfección de una célula, toda esa perfección nos indica un detalle maravilloso de una sabiduría que lo ha organizado todo, como dice el libro de la sabiduría, con número, peso y medida, que no se le escapa absolutamente nada. Dios es el creador de todo. Este es el primer artículo, podemos decir, de nuestra fe. Nuestra fe se apoya y se basa en este hecho. Ciertamente Dios ha creado todo, lo visible, es decir, el mundo que vemos, el mundo material, pero también lo invisible, las almas de los seres humanos, los ángeles, los espíritus celestiales, absolutamente Dios ha creado todo. Lo ha creado además de una manera libre, o sea, Dios no tenía ninguna necesidad de crear el mundo, de crear los hombres. Dios era infinitamente feliz, perfecto en sí mismo. Dios no necesitaba de nada ni de nadie. Ha sido en un acto de su libertad generosa que Él ha querido hacer que su riqueza, que su bondad se desborde hacia afuera y por eso ha querido crear el mundo. Es un acto libre, soberanamente libre, y es un acto de amor. Toda la creación nos está hablando de este amor de Dios que se comunica, que se transmite a cada una de sus criaturas, siendo criaturas pequeñas, limitadas, pero, sin embargo, son criaturas hechura de su obra maravillosa, de la obra de su amor. Bien, son muchos textos, además de estos dos capítulos primero y segundo del Génesis, muchos textos de la Sagrada Escritura donde se nos habla de la creación. Pero uno de los más conocidos, que también es bueno tener presente, es el que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 1, donde
San Pablo, escribiendo a esta comunidad de Roma, dice estas palabras. Romanos capítulo 1, versículo 20. Bueno, leo desde el 19, donde dice: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. O sea, ¿quién no ha sentido esta grandeza de Dios, este poder de Dios, contemplando, por ejemplo, una hermosa montaña, un bello atardecer en el mar o en un paisaje hermoso? ¿Quién no ha entendido de algún modo esta grandeza, este poder, esta belleza de Dios que lo ha hecho todo así, con peso, número y medida? ¿Quién no ha entendido ese poder de Dios que ha creado las grandes galaxias, este universo que hoy día los científicos nos dicen no sabemos el alcance, la extensión, la duración que tiene, es ilimitado? ¿Quién no ha percibido esa grandeza del poder de Dios al ver la maravilla de ingeniería que es el funcionamiento simplemente de un órgano del cuerpo humano? Efectivamente, la palabra de Dios es verdadera. A través de sus obras se deja ver su poder eterno y su divinidad. Se deja ver también su belleza, porque toda la belleza del ser humano, de los ángeles como criaturas espirituales, del universo material, toda la belleza que hay en lo humano, en lo material, en el mundo, en lo creado, es un reflejo, una huella, una pequeña huella, pero huella al fin y al cabo, de esta belleza de Dios y de este poder de Dios. Así que nosotros nos adentramos ahí en este hecho de la creación de Dios, que lo ha creado absolutamente todo. Ahora bien, cuando miramos esta creación de Dios, nos damos cuenta también una cosa muy importante, y es que es una creación continua. No es simplemente que Dios creó el mundo, lo puso en marcha y ya lo dejó funcionar. Eso es cierto en el sentido de que efectivamente Dios creó el mundo, le dio el ser, puso unas leyes físicas y el mundo sigue desarrollándose conforme a esas leyes físicas con las que el Creador le ha dotado. Pero nuestra fe nos dice que la creación de Dios es continua. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios está otorgándonos el ser de manera continua, de manera clara y concreta. Si yo estoy ahora vivo, si yo puedo estar hablando, es porque Dios me está dando la vida. No es que me la dio una vez y yo ya funciono como un aparato automático que funciona solo, sino que Dios me está comunicando, me está creando constantemente, me está dando la capacidad de ser, de vivir, de hablar, de moverme, etc. Esto es lo que llamamos la creación continua. Por eso que es normal que ante un nuevo día, por ejemplo, cuando uno se levanta, se sienta agradecido a Dios, porque es un nuevo día que Dios me regala, es decir, Dios me mantiene en la vida. Cada vez que uno descubre que tiene salud, agradece a Dios la salud porque Dios me la sigue dando. O cuando descubre otras cualidades intelectuales, morales, afectivas, Dios te está dando esas cualidades y de manera continua. No es que me lo dio y se desentendió. Dios me lo está dando de manera continua y permanente. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de esa creación continua de Dios. Sin esta acción o sin esta intervención de Dios, todo caería en la nada. Esto es una cosa que mucha gente no sabe. Hay una teoría, una filosofía que empezó en el siglo XVIII, llamada deísmo, que ellos postulaban, bueno, Dios ha creado el universo, sí, pero como un arquitecto que realiza una obra, o un relojero que pone en marcha un reloj y el reloj sigue funcionando solo. Esa idea, que parecería muy bonita, sin embargo, no es la idea que nos revela la Sagrada Escritura, no es la idea de nuestra fe. Dios no solamente creó en el pasado, sino que, como digo, está creando, está dando la vida constantemente a todo ser viviente. Por eso que tenemos que ser agradecidos, y eso nos lleva a vivir también, a tomar conciencia de que vivimos en esa dependencia constante de Dios. Algo así como el niño que está en el seno de su mamá, no puede vivir sin la madre. La vida que el niño tiene la está recibiendo constantemente, minuto tras minuto, instante tras instante, la está recibiendo de su madre. Es decir, el niño no es autónomo, la vida la recibe continua y totalmente de la madre. Entonces, que Dios es creador y que Dios crea continuamente,
es esto, nos está indicando esto. Ahora bien, dentro de esa creación, eso volvemos a los relatos del capítulo 1 y 2 del Génesis, dentro de esa creación Dios ha puesto al ser humano como culmen de la misma creación. Si se acuerdan, en el capítulo 1, después de ir creando todos los animales, etc., el último día Dios crea al hombre. Y el relato se detiene bastante. Dios se detiene diciendo, ahora hagamos al hombre, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo crea en el último día de la creación. Hace como una pausa y lo crea a imagen y semejanza. Y ya no dice que era bueno, sino muy bueno. Y en ese momento nos dice que Dios creó al ser humano a imagen suya, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Eso en el relato del capítulo 1. Y en el capítulo 2 vemos cómo Dios modela al hombre con barro, es una manera de decir que el hombre tiene una parte material, y le sopla en su nariz, le insufla su mismo aliento. Es como decir que el hombre tiene una parte también material y una parte espiritual. Tiene algo divino en sí mismo. Y le coloca en el jardín del Edén, pero el jardín es para el hombre, y el hombre es quien pone nombre a los animales, y el hombre es quien recibe todo eso como regalo para su servicio. Entonces, este es un aspecto también importante de la creación. Dios ha creado todo el universo y ha puesto al hombre en el centro como absoluto. Hay un salmo, el Salmo 8, que al final lo leeremos completo. Ese Salmo 8 nos dice cómo efectivamente, más que decirnos, es un canto a Dios, de alabanza, de admiración a Dios, que ha hecho al hombre precisamente a su imagen y semejanza y ha puesto todo bajo sus manos, bajo su poder. Ese canto de admiración es decir, pero Señor, ¿y yo quién soy? Una criatura limitada, débil, frágil, y tú has puesto toda la creación a mi servicio. Me has puesto como Rey, Señor, centro de la creación. Cuando hablamos de la creación, pensemos primero en esto, en nuestro propio ser humano. Por ejemplo, piensa, valoro, agradezco, me admiro de mi propio cuerpo. Claro, muchas veces nos fijamos solamente en los defectos. Me refiero ahora a los defectos físicos. Si uno tiene un defecto, una limitación, una enfermedad, está muchas veces quejoso, molesto, porque tiene esa limitación. Pero no agradecemos y no valoramos todo lo que tenemos de positivo y de perfecto y de maravilloso. Entonces sería bueno que visualices también todo tu cuerpo, cada uno de tus órganos, y puedas decir con esa expresión que aparece en el Salmo 139, prodigio soy. El Salmo 139 utiliza esa expresión, prodigio soy. Es un tono de admiración, es un tono de agradecimiento, prodigio soy. Eso si decimos el cuerpo, pero si damos un paso también a nuestras facultades psicológicas, anímicas, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra afectividad, emotividad, nuestra imaginación, o sea, todas las cualidades con que Dios nos ha dotado en el plano natural humano es realmente grande, es increíble. Entonces tenemos que, como digo, en primer lugar, mirarnos a nosotros mismos así como lo que realmente somos, dueños de la creación. Ahora, Dios ha creado todo el jardín del Edén, todo ese mundo hermoso, maravilloso, ha puesto al hombre como centro, como señor de ese jardín, y todavía hay, por así decir, un culmen mayor. ¿Quién está en la cúspide, arriba del todo de esa pirámide? No es otro que Cristo, porque Él es el hombre con mayúscula. Él es el hombre que está en el centro de toda la creación que Dios ha hecho. Vamos a ver un texto, entre otros, que podíamos ver del Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 sobre todo, 16. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, primogénito, Jesús es el primero de toda la creación, Él es el primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Bien,
nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en un orden histórico. Dios crea el mundo, después viene el pecado, y después, para salvarnos del pecado, Dios envía a su Hijo. Históricamente ha sido así, ese es el orden histórico. Pero la realidad es al revés. Dios ante todo piensa en su Hijo. Su Hijo, el Verbo, va a hacerse hombre. Y este Cristo, el hombre Cristo, es el centro de todo. Para que Cristo sea el centro de todo, Dios crea a toda la humanidad. Para que Cristo no sea único, tenga sus hermanos. Y para que Cristo y sus hermanos tengamos un lugar donde habitar, Dios crea el universo. Eso no quita nada de amor a nosotros y nada de aprecio por la creación. Al contrario, nos da el verdadero orden y la verdadera jerarquía. Cristo es el centro, Cristo es el absoluto. Todo ha sido creado para Él. Es más, todo se mantiene en Él, todo se sostiene en Él. Contemplar así toda la obra creadora de Dios, teniendo a Cristo como cabeza, dirá también el libro del Apocalipsis, Alfa y Omega. Él es el Alfa y el Omega. Él es, también la carta a los Efesios nos dirá, todo va a ser recapitulado en Él, va a tenerle a Él como cabeza. Esto es fascinante, es fascinante. Toda la creación al servicio del hombre, toda la humanidad al servicio de Cristo. Entonces, hemos de aprender a ver las cosas así, tal como Dios las ha hecho, porque Cristo ciertamente es absolutamente el centro de la creación. Bien, entonces, cuando se trata de mirar la creación, nosotros la miramos con estos ojos limpios, ¿no? Con esta mirada limpia, con esta mirada de fe. La creación es buena. ¿Por qué digo esto? Porque han existido a veces en la historia de la Iglesia corrientes de pensamiento, de la Iglesia y fuera de ella, corrientes de pensamiento maniqueo, dualista, que presentaban a veces aspectos de la realidad creada como malo, ¿no? De hecho, San Pablo tuvo que combatir algunos de esos aspectos, por ejemplo, en esa misma carta a los Colosenses. Tuvo que combatir porque había ya algunas enseñanzas equivocadas que decían, no, hay comidas que son malas, hay cosas que son malas, a veces se ha presentado el cuerpo humano como malo, etc. La mirada creyente acerca de la creación es esta mirada misma de Dios. Vio Dios lo que había hecho y era bueno. Es decir, es una mirada complacida, es una mirada gozosa que ciertamente se detiene en esa obra de Dios, en esa hechura de Dios, como hermosa, como perfecta, como maravillosa, y nos hace entender entonces que también el creyente vive esa profunda complacencia, ese profundo agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha creado. Todo es bueno. Entonces, el maniqueísmo, el dualismo no es correcto, pero también hoy puede haber quizás una tendencia contraria, en cierto modo. ¿Cuál sería esa tendencia contraria? Una tendencia que a veces lleva a una especie de casi divinización de la naturaleza, de la creación, una especie de ecologismo exagerado, casi una especie de culto a la naturaleza. Se ha dado en la historia, sabemos que en muchas religiones se adoraban árboles, se adoraban animales, etc. Y hoy día parece que a veces se cayera en esa especie de ecologismo, en esa especie de culto a la naturaleza. Para el creyente, la criatura siempre es criatura, siempre es una obra hermosa, sí, fruto del amor de Dios, sí, pero criatura como tal limitada. En comparación con el Creador, es bien poquita cosa. Entonces, el creyente vive esta profunda complacencia, esta valoración, esta estima por todo lo creado, pero tampoco se queda atrapado por las cosas creadas. Las cosas creadas siendo bellas, siendo hermosas, pero su gran valor es precisamente que nos remiten al Creador. Algunos autores y algunos santos hablan, por ejemplo, de la creación como un libro abierto en el cual leemos y descubrimos la huella de Dios. Y eso vemos que ha habido ciertamente en la historia de la Iglesia santos que han destacado especialmente por este aspecto. Un San Francisco de Asís, por decir. San Francisco de Asís no es que era simplemente un hombre especialmente sensible, con mentalidad poética o algo así. Era ante todo un profundo creyente. Era un hombre de fe que se le hacía tan vivo que esa florecilla, que ese arbolito, que ese pajarito, Dios lo había creado por amor para él, que eso le emocionaba. Simplemente ese detalle le emocionaba. ¿Ven? Pero en ningún momento él podía ser, digamos, alguien que divinizase la naturaleza.
o algo por el estilo, ¿no? Él veía todo ello como criatura, y como criatura era obra del Creador, y como obra del Creador era expresión de su amor y de su sabiduría, y en consecuencia vivía agradecido, vivía admirado, vivía sencillamente en esa constante alabanza y bendición a Dios por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Él ha creado. Entonces, esta complacencia, esta simpatía hermosa por la hermosura y por la belleza de la creación es inherente también a nuestra fe. La fe nos lleva a esta mirada. Vio Dios lo que había hecho y era bueno, era bueno. Y nosotros nos gozamos de las cosas. Un creyente no es alguien que no disfruta de las cosas materiales, sí disfruta. Si ustedes miran los evangelios con detenimiento, Jesús, por ejemplo, vemos que disfruta con las cosas materiales. La semilla que crece, los pajarillos, que el Padre los cuida. O sea, Jesús lo vemos atento a cada uno de esos detalles de la creación material. Tiene esa sensibilidad. ¿Cuántas veces nuestro mundo materializado, nuestro mundo lleno de tecnología, de automatismos, etcétera, nos impide tener esa mirada serena, esa mirada limpia, esa mirada transparente, que nos hace capaz de ver eso, toda la creación como una huella de Dios, toda la creación como algo que nos remite al Creador. Entonces, si uno mira así las cosas, toda la creación como un trampolín, todo me acerca a Dios. ¿Por qué a veces los seres humanos estamos tan equivocados? Porque nos apegamos a las criaturas, de una manera desordenada, y eso nos lleva a olvidarnos de Dios. Pero si aprendemos a vivir nuestra relación con la creación como un don de Dios, como un don, entonces más bien lo recibimos de Dios, nos hace crecer en la experiencia de su amor, de su sabiduría, de su poder, y nos lleva, por tanto, a Dios. Esa es la creación. Ahora, hemos dicho que está la creación material, el hombre como culmen, como cabeza de esa creación, y finalmente Cristo, porque todo ha sido creado para Él. Pero al final, ¿hacia dónde conduce toda la creación? Toda la creación tiene una finalización que es muy clara, que no puede ser otra que la gloria de Dios. Veamos algún texto también que nos ilumine esto que acabo de decir. Dice, por ejemplo, Romanos 11:35, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Es decir, absolutamente toda la creación está orientada hacia Dios. En esta misma línea, leo otros dos textos también de San Pablo, primera de Corintios 3, del 21 al 23, dice también estas palabras: todo es vuestro, dice San Pablo, todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Ven esta línea ascendente? Todo es vuestro, Dios lo ha puesto todo en nuestras manos, pero nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Y más adelante en la misma carta, 10:31, dice esta otra expresión: por tanto, ya comáis, ya bebáis, hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Esa es también una expresión importante. Y todavía una cita más del libro del Apocalipsis, este libro tan poco conocido, pero tan bello y tan rico de mensaje. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Es decir, toda la creación material está finalizada, está orientada hacia la glorificación de Dios. Absolutamente toda tiene ese fin, que es la glorificación de Dios. Por cierto, si deseas consultar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la creación, puedes mirar los números 279 al 301. En esos números está resumido todo lo que es la fe católica acerca de la creación. Y vamos ya culminando esta parte, este primer bloque sobre Dios creador, resumiendo algunas de las actitudes que deben llevarnos a esta espiritualidad de nuestra relación con el Dios creador, esta devoción al Dios creador. Resumamos algunas de estas actitudes. Primero, la
admiración, el asombro. Es una característica que a veces hemos perdido los seres humanos en estos últimos tiempos. Parece que también el avance de la técnica nos ha hecho acostumbrarnos a tener todo al alcance de la mano, a sentirnos dueños de todo, y hemos perdido mucho de esto. Pero tenemos que aprender a admirarnos. La belleza, la grandeza, la maravilla de todo lo creado. Admiración, asombro. Algo así como el niño, algo así como los antiguos, que eran capaces de admirarse ante cualquier fenómeno como podían ser una tempestad, un trueno, un relámpago. Ser capaces de admirarnos, pero admirarnos con esa belleza que Dios ha puesto en todo, una admiración que brota también de la fe. Junto con la admiración está también la gratitud. Tenemos que ser capaces de agradecer a Dios, darle gracias por tantos dones que ha preparado. Cuando decía antes, por ejemplo, el caso de San Francisco de Asís, se trata de ver, bueno, ¿eso es que Dios lo ha creado para mí? Alguien puede decir, no, pero lo ha creado para todos. Sí, es verdad. Ese árbol, esa fruta, ese pajarillo, ese monte, lo ha creado para todos, es verdad. Pero lo ha creado para mí. O sea, Dios cuando creó eso, estaba pensando en mí. Y lo ha creado, por tanto, como un don de su amor y de su sabiduría hacia mí. Y por tanto, ahí debe brotar esta mirada de gratitud, de profundo agradecimiento. Juntamente con la admiración y el agradecimiento, la mirada al Dios creador nos lleva también a esta capacidad de trascender las cosas. Como decía, mirarlo todo sí, pero sabiendo que todo eso es un trampolín, que todo eso es un reflejo. Si todo viene de Dios, todo debe llevarme a Él. No debo quedarme atrapado por las criaturas, no debo quedarme atrapado por las cosas. Todo me debe llevar a Él. Si veo algo bello, tendré que decir, ¿cómo será la hermosura de Dios? Si veo algo grandioso, tendré que decir, ¿cómo será la grandiosidad y la majestad de Dios? Y así con todo. Digámoslo respecto de las personas. Si veo una persona buena, ¿cómo será la bondad de Dios? Es decir, todo debe estarme remitiendo verdaderamente al Creador. Otro aspecto de esta espiritualidad que podemos decir creacional es algo que hoy día está bastante de moda, que es la actitud ecológica. Pero es bueno entender el sentido de una ecología cristiana y católica, porque hoy día, como decía, a veces se magnifica demasiado la naturaleza, casi se la diviniza, se la pone a veces casi por encima del ser humano. Lo que nos enseña la palabra de Dios, me refiero sobre todo al texto de Romanos 8, donde habla de que la creación ha sido sometida a la vanidad, ha sido frustrada por el hombre pecador, me parece que ilumina bastante bien el sentido de la actitud ecológica cristiana. El hombre pecador, el hombre egoísta, el hombre que quiere acaparar, codicioso, orgulloso, cómodo, perezoso, malogra la creación, la destruye, no permite que la vocación realice todo su bien. La auténtica actitud ecológica es la de quien, redimido por Cristo, ya no se deja ganar por su egoísmo, por su pereza, por su orgullo, por su codicia, sino que usa la creación de manera justa y adecuada para sus necesidades y la emplea correctamente. Es el hombre redimido el que permite que también la creación pueda realizar su vocación para la cual Dios la ha puesto, servir al hombre y a través de él servir a Dios. Pero repito que el auténtico enfoque ecológico desde una perspectiva católica es esta. El hombre renovado, purificado por la gracia de Cristo, puede utilizar correctamente y adecuadamente la creación, sin esclavizarla, sin malograrla, sin destruirla, sin conducirla a la vanidad. Y un último punto que me parece muy importante también en esta espiritualidad de la creación es que toda esta creación material que de suyo canta, alaba, glorifica a Dios, pensemos la belleza de una flor como por sí sola está siendo ya un canto de alabanza al Creador, los cantos de los pajarillos, el murmullo de una fuente, de un río, etc. Toda esa creación que de suyo alaba, glorifica al Creador, Dios ha querido que se haga alabanza y glorificación a través de nuestros labios. En la Biblia encontramos muchos textos, bastantes textos, salmos, y no solamente en el libro de los salmos, sino en otros libros también de la Biblia, salmos de alabanza a Dios con las criaturas.
Esto tiene un significado muy bonito, porque si hemos dicho que Dios ha puesto al hombre como Señor de la creación, ha puesto todo a su servicio, también nos ha puesto como sacerdotes de la creación. O sea, el hombre, el bautizado, por el bautismo, tiene lo que se llama el sacerdocio bautismal. Y algo así como el sacerdote toma el pan y el vino, por la acción del Espíritu Santo los consagra y los eleva a Dios Padre en una ofrenda por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, de manera semejante, todo bautizado toma esa creación material, esa naturaleza, y a través de su sacerdocio bautismal, esta creación es elevada, ofrecida, levantada hacia Dios en una ofrenda de alabanza y de glorificación del Creador. Entonces, esta es una dimensión preciosa y que es además muy propia del laico, porque el laico, que tiene que trabajar en el mundo, que tiene que transformar la realidad del mundo, la naturaleza, etc., la toma y la transforma para gloria del Creador. Y a través de sus labios y de su corazón puede convertirse todo ello en una ofrenda perfecta de alabanza al Dios Creador. Esto tiene mucho que ver también con lo que podemos llamar espiritualidad del trabajo, pero eso ya no vamos a entrar en ello porque otro capítulo lo tratará más detalladamente. Pero la espiritualidad del trabajo básicamente tiene este doble enfoque. Toda esa creación material que Dios ha puesto en manos del hombre, el hombre la toma, la transforma, la perfecciona y se la ofrenda a Dios, la toma y la perfecciona para ponerla también al servicio de los hermanos. Pues bien, todos estos aspectos de esta espiritualidad de devoción al Dios creador, de admiración, de gratitud, de confianza, de verlo todo como huella de Dios que nos lleva a Dios, etcétera. Todos estos lo vamos a resumir ahora con este momento de oración final, con la ayuda del Salmo 8. Ese Salmo 8 es un salmo corto que engloba todos estos elementos que hemos dicho: la admiración, la alabanza, la gratitud, el hombre como centro de la creación y sobre todo el hombre con mayúsculas, que es Cristo. Este Salmo octavo nos da el sentido pleno de toda esta espiritualidad creacional. Dice así: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El próximo tema será la confianza en la providencia divina. No te lo pierdas.